Tu empresa no necesita más agentes, necesita menos ilusiones de IA. La conversación sobre agentes de inteligencia artificial ya se ha llenado de urgencia. Todo suena inminente. Todo parece prometer ventaja competitiva. Y, si escuchas suficiente tiempo a proveedores, consultores y analistas, puedes acabar creyendo que no adoptar agentes hoy equivale a quedarse atrás mañana. Ese es exactamente el problema. La promesa está viajando más rápido que la evidencia. El relato dominante habla de software que decide, actúa, coordina herramientas y genera resultados con autonomía creciente. Pero cuando rasca la superficie, aparece una realidad menos espectacular y mucho más útil. Todavía no existe una definición universal de agente de IA, no todo flujo automatizado merece ese nombre, y gran parte del entusiasmo comercial convive con señales serias de cancelación de proyectos, sobrecostos, riesgos de seguridad y gobernanza que no aterrizan la operación diaria. Si trabajas en una pyme, esto te toca de cerca. Porque no estás evaluando una moda abstracta. Estás evaluando si tu organización puede operar algo que toma decisiones intermedias, usa herramientas externas, interactúa con sistemas reales y, cuando falla, no falla en un PowerPoint, falla en procesos, costos, tiempos y confianza. En este artículo vas a aterrizar 3 cosas. Primero, que es un agente de IA y que no lo es en la práctica. Segundo, qué riesgos concretos cambian cuando el modelo deja de solo responder y empieza a ejecutar. Tercero, qué ruta sí parece prudente para una pyme que quiere explorar esta capacidad sin comprar humo antes que resultados. La meta no es frenarte. La meta es que no confundas adopción con madurez, ni etiqueta con capacidad, ni piloto con valor real. Lo que llaman agente no siempre lo es. Un agente de IA no es simplemente un chatbot con mejor marketing. Según el documento base, la diferencia clave está en que el agente puede recibir un objetivo, decidir pasos intermedios, usar herramientas externas y operar bajo reglas de seguridad predefinidas, llamadas guardrails. Además, se describe con 4 componentes nucleares: un modelo de razonamiento, herramientas para leer y escribir en sistemas externos, instrucciones que delimitan rol y fronteras, y observabilidad para seguir sus decisiones. Dicho de forma sencilla, no solo conversa, también orienta una secuencia de acción. Aquí conviene una idea simple. Un asistente conversacional se parece más a alguien que te responde desde un mostrador. Un agente se parece más a alguien que recibe una tarea, entra al edificio, consulta varios sistemas, elige una ruta y vuelve con un resultado. Pero incluso esa analogía tiene límites, porque el documento advierte que todavía no existe una definición estándar universal publicada por organismos como ISO y E. Hay convergencia conceptual, sí, pero no una taxonomía formal cerrada. Eso importa mucho más de lo que parece. Anthropic distingue entre workflows y agentes genuinos. Los workflows son rutas ya definidas por código. El agente real, en cambio, dirige dinámicamente el proceso. La diferencia no es técnica por capricho. Es la diferencia entre seguir un guión fijo y decidir la siguiente acción según el contexto. Cuando una empresa renombra un flujo o un chatbot como agente sin esa capacidad de dirección autónoma, entra en lo que Gartner identifica como agente async. En otras palabras, te venden la etiqueta, no la capacidad. Ejemplo sencillo. Si una herramienta recibe un correo, lo clasifica y siempre ejecuta la misma secuencia programada, estás ante un flujo multietapa. Si la herramienta recibe un objetivo, revisa contexto, decide qué sistema consultar, cambia de ruta según lo que encuentra y trabaja dentro de límites definidos, te acercas más a la idea de agente descrita en el documento. Eso no convierte automáticamente la solución en buena para tu empresa. Solo evita que compres la palabra equivocada. La primera defensa, entonces, no es tecnológica. Es semántica. Antes de evaluar cualquier compra, necesitas preguntar qué entiende el proveedor por agente, cuánta autonomía real existe y qué parte del proceso está dirigida por el modelo y cuál por código fijo. Sin esa claridad, el resto de la conversación nace torcida. El mercado vende velocidad, la evidencia pide freno. El entusiasmo de mercado existe, pero el propio documento pide leerlo con pinzas. Por un lado, Gartner proyecta que el 40% de las aplicaciones empresariales incluirán agentes específicos por tarea a finales de 2026, frente a menos del 5% registrado en 2025. Eso suena como aceleración fuerte. Pero el mismo análisis también recoge otra advertencia de Gartner: más del 40% de los proyectos de IA generativa podrían cancelarse antes de terminar 2027 por costos crecientes, valor de negocio poco claro o controles de riesgo inadecuados.
La misma conversación que promete expansión masiva también reconoce fragilidad seria. Y ahí entra un segundo error frecuente, mezclar métricas distintas como si hablaran de lo mismo. El documento subraya que el dato de más del 95% de fracaso en pilotos de IA empresarial atribuido a MIT en 2025 no se refiere específicamente a agentes, sino a pilotos de IA empresarial en general. En paralelo, Rand confirma que los proyectos de IA fracasan al doble de velocidad que los de tecnologías de la información TI tradicionales. Son cifras útiles, pero no equivalentes. Usarlas sin matiz infla el discurso y empobrece el análisis. También hay un problema con los costos. Se reportan gastos de entre 300,000 y 2,9 millones de dólares en pruebas de concepto y subestimaciones operativas de hasta 1,000%. El documento insiste en el matiz correcto. Esos números vienen de contextos empresariales grandes. Llevarlos sin filtro a una pyme de 15 personas sería irresponsable. El dato puede ser real en su contexto original y, aún así, ser una mala brújula para tu empresa. Ese matiz vale oro. Porque el mercado suele funcionar con una lógica peligrosa, como la tendencia es real, cualquier adopción parece razonable. Pero no es así. Una tendencia puede ser real y, al mismo tiempo, estar mal traducida a tu escala, a tu presupuesto y a tu capacidad de control. Ejemplo práctico. Una empresa grande puede tolerar una prueba cara, un equipo dedicado de gobernanza y semanas de ajuste fino. Una pyme, no necesariamente. Para una organización pequeña, el error no suele ser llegar tarde. Suele ser comprar demasiado pronto algo que no puedes supervisar, medir ni sostener después del piloto. Adoptar por presión comercial rara vez acaba bien. Adoptar con una hipótesis de valor clara, métricas mínimas y límites operativos definidos tiene mucha más lógica. La seguridad cambió cuando el modelo empezó a actuar. Aquí el documento es especialmente claro. La seguridad de agentes no es una simple extensión de la seguridad de los modelos de lenguaje de gran escala, LLM, por sus siglas en inglés. Mientras el modelo solo genera texto, el riesgo ya existe. Pero cuando además ejecuta acciones con consecuencias reales, la superficie de ataque cambia de forma fundamental. Ya no estás solo gestionando respuestas incorrectas. Estás gestionando acciones, herramientas, memoria, permisos y efectos en cadena. La lista de riesgos identificados por OWASP para entornos agentivos lo deja muy visible: inyección de prompts, abuso de herramientas, exfiltración de datos, envenenamiento de memoria, secuestro de objetivos, autonomía excesiva, fallas en cascada y denial of void. Si estos términos suenan densos, puedes simplificarlos así. No solo te pueden engañar con instrucciones tramposas, también pueden empujar a la gente a usar mal herramientas, sacar información que no debía tocar o disparar costos hasta volver el sistema financieramente inviable. La analogía útil aquí es esta. Si un asistente solo redacta, el daño potencial se parece al de un borrador defectuoso. Si un agente además tiene llaves, accesos y permiso para moverse por varios sistemas, ya no estás corrigiendo un texto, estás cuidando puertas, rutas y consecuencias. Por eso las recomendaciones del documento son tan operativas: mínimo privilegio por herramienta, validación de entradas y salidas, aislamiento de memoria, aprobaciones humanas para acciones sensibles y monitoreo continuo. También añade una regla que muchas empresas subestiman: todo contenido externo procesado por el agente, mensajes, documentos recuperados, respuestas de API o correos, debe tratarse como no confiable. No porque siempre sea malicioso, sino porque no puedes asumir que es seguro. El riesgo se multiplica en escenarios multiagente. Si varios agentes interactúan entre sí, uno comprometido puede contaminar decisiones de otros. Ahí aparecen las fallas en cascada. Y para una pyme en nube, el denial of void merece atención especial. No busca tumbar el servicio, sino disparar el gasto hasta volver la operación insostenible. Eso puede no aparecer en tus evaluaciones de riesgo clásicas y, aún así, golpearte primero. Gobernanza y regulación, mucho mapa, poco terreno. La gobernanza de agentes en 2026 no parte de cero, pero tampoco ofrece un camino simple. El documento identifica 3 marcos dominantes en la conversación. El AIAC de la Unión Europea clasifica sistemas en 4 niveles de riesgo y podría ubicar como alto riesgo a agentes empresariales que perfilen personas o tomen decisiones sobre derechos fundamentales. El NIST-IRMF propone 4 funciones: Govern, Map, Measure y Manage, con énfasis en inventario, roles, revisiones y gestión transparente. ISO/diagonal IS40 y 2001 aparece como marco de sistema de gestión de IA compatible con la estructura de alto nivel ISO y alineable con ISO 27001. Sobre el papel,
Suena sólido. En la operación, no necesariamente. El propio análisis crítico del documento lanza una alerta que muchas guías pasan por alto. Implementar IAC más NIST más ISO/diagonal y S42001 al mismo tiempo puede convertirse en parálisis regulatoria para una pyme. Si tu organización apenas tiene documentada una política básica, pedirle que opere 3 marcos simultáneos no siempre es madurez. A veces es gobernanza de papel, documentación sin capacidad real de control. Además, hay bordes difusos. Una pyme probablemente actúe más como desplegadora que como proveedora bajo el IAC. Pero el documento advierte que la línea no es clara. Si personalizas un agente, podrías asumir responsabilidades de proveedor de forma involuntaria. Eso no queda resuelto con claridad en los documentos analizados. También se añade la exigencia de detección técnica para contenido sintético y una lista de riesgos que el perfil de IA generativa del NIST incorpora, como CBRN, confabulación, privacidad, propiedad intelectual y seguridad de la información. A esto súmale la observabilidad. Todos asumen que es indispensable. El documento coincide, pero cuestiona el silencio sobre su costo real. Pedir trazas completas, logs y evaluación continua sin discutir presupuesto puede ser técnicamente impecable y económicamente inviable. La frase es potente porque acierta: observabilidad sin presupuesto es un plano sin terreno donde construir. Y todavía hay otro ángulo. Protocolos como MCP y AOSA representan avances reales en interoperabilidad, pero su adopción universal no está garantizada y abren vacíos regulatorios difíciles. Por ejemplo, ¿qué jurisdicción aplica cuando un agente opera entre múltiples territorios? Eso significa que la arquitectura técnica puede avanzar más rápido que la claridad legal. ¿Cómo debería empezar una pyme sin comprar humo? La parte más útil del documento para una pyme no es la más brillante. Es la más prudente. La evidencia respalda una heurística, no una metodología validada. Primero, agentes que leen y recomiendan. Después, agentes que escriben. Por último, agentes que ejecutan acciones sensibles. El propio documento insiste en no vender esta progresión como receta probada empíricamente. Es sentido común operativo, no dogma científico. Pero justamente por eso resulta valiosa, reduce exposición mientras aprendes. Esa secuencia te da una forma concreta de empezar. Primero, elige un problema específico. No, queremos usar agentes. Eso no es un problema. Un problema sería reducir tiempo de respuesta en soporte, asistir operaciones internas, apoyar ventas ligadas a CRM o reforzar marketing. El documento identifica esos 4 frentes como los casos más realistas para pymes. Segundo, empieza pequeño y barato. La recomendación atribuida a la SBA es probar herramientas de bajo costo y verificar si el valor es real. Eso importa porque la adopción de IA en pymes sigue siendo significativamente más baja que en grandes empresas, según la OCDE. No estás llegando tarde por no correr detrás del ruido. Estás actuando a la velocidad que tu organización puede sostener. Tercero, diseña controles antes de ampliar. No después. El documento aporta un dato incómodo: el 75% de las pymes que intentaron implementar agentes sin un marco mínimo de gobierno abandonaron el proyecto antes de 6 meses. La compra impulsiva con gobernanza postergada no es un detalle, es un patrón de fracaso. Cuarto, mide valor real. Las métricas sugeridas están muy bien aterrizadas: tiempo de ciclo, costo por tarea y tareas completadas sin retrabajo, tasa de finalización, frecuencia de intervención humana y latencia, acciones sensibles bloqueadas, incidentes registrados y porcentaje de trazas completas. Y hay una regla sana: si no mejora costo, calidad, velocidad o escala en un plazo razonable, no debería pasar a producción amplia. Ejemplo simple. En soporte al cliente, una pyme podría empezar con un agente que lee casos y recomienda respuestas, pero no las envía. En una segunda fase, podría redactarlas dentro del CRM para revisión humana. Solo mucho después tendría sentido permitir acciones sensibles. Esa lógica encaja con la heurística del documento y evita convertir una prueba en una apuesta ciega. Errores que convierten una promesa en abandono. El primer error es comprar una metáfora equivocada. Uno de los documentos analizados usa la idea de empleado digital para hacer el concepto más accesible. El problema, según el texto base, es que la metáfora distorsiona la realidad. Un empleado tiene responsabilidad legal, contrato, supervisión jerárquica y consecuencias disciplinarias. Un agente no. Si lo imaginas como una persona más del equipo, acabas esperando de él formas de control y rendición de cuentas que simplemente no existen. El segundo error es asumir que la supervisión humana siempre alcanza.
El documento distingue dos modalidades, Human in the Loop, con intervención directa, y Human on the Loop, con monitoreo e intervención posible. Pero luego lanza el golpe realista: si el agente procesa 500 decisiones por hora y el analista revisa 20, la supervisión se convierte en placebo organizacional. Existe en el papel, se audita y se documenta, pero no controla de verdad. El tercer error es intentar parecer maduro en lugar de serlo. Sucede cuando una organización acumula marcos, políticas, tableros y lenguajes sofisticados sin operativizar controles. También sucede cuando exige observabilidad completa sin presupuesto, o cuando presume gobernanza antes de definir quién responde cuando la gente falla. La estética del control no sustituye al control. Y hay un cuarto error silencioso: no hacer las tres preguntas centrales. ¿Qué problema concreto resolverá este agente? ¿Cuánto costará operarlo después del piloto? ¿Quién lo supervisará cuando falle? Si no puedes responderlas con honestidad, el documento es frontal: no estás listo para implementar agentes. No porque la tecnología sea inútil, sino porque tu organización todavía puede comprar una ilusión antes que una herramienta. Conclusión: los agentes de IA en 2026 no son humo puro. Pero tampoco son la solución mágica que el mercado intenta venderte. La primera idea que conviene guardar es esta: un agente no se define por el nombre comercial que lleva, sino por su capacidad real para decidir pasos intermedios, usar herramientas y operar dentro de límites observables. Si no existe esa claridad, corres el riesgo de pagar por agentuación y confundir automatización decorada con capacidad agentiva. La segunda idea es más incómoda y más importante: el riesgo ya no está solo en lo que el modelo dice, sino en lo que puede hacer. Cuando el sistema actúa, la seguridad, la gobernanza, la supervisión y el costo cambian de categoría. Por eso el debate serio no gira en torno a adoptar o no adoptar, sino a dónde poner límites, cómo medir valor y quién responde cuando algo sale mal. La tercera idea es la más útil para una pyme: no necesitas empezar por lo más autónomo. Necesitas empezar por lo más controlable. Leer y recomendar antes de escribir. Escribir antes de ejecutar. Medir antes de escalar. Gobernar antes de presumir. Ese camino quizá no sea el más llamativo, pero el propio documento lo acerca más a la prudencia operativa que a la ilusión comercial. La presión de mercado te va a decir que el momento es ahora. La evidencia te responde algo mejor: el momento es ahora solo si puedes definir el problema, sostener la operación y supervisar el fallo. Si no, no estás tarde. Solo estás a tiempo de evitar un error caro. Si esto te ayudó, considera apoyar el canal en PayPal/consultor. kao-fi.com/luisospina 21292. PayPal, luisospinaco@gmail.com. O si necesitas ayuda específica con ciberseguridad para tu empresa, ofrezco consultas express de 30 minutos. info@vvs-consultor.com.